porque nadie sabe absolutamente nada del tema de los pinchazos, porque la constante sigue siendo la misma. Las redes sociales expanden testimonios de que se están sufriendo pinchazos, hay denuncias de que existen pinchazos, pero aparentemente ni hay consecuencias ni hay detenidos. Nuestro compañero Unai Cano ha resumido un poco lo que tenemos hasta el momento y sobre todo el papel de los medios en la extensión de este miedo a los pinchazos que se están produciendo en el ocio nocturno. El relato de terror por los pinchazos en discotecas ya está instaurado en la sociedad. Y cada vez se escucha más, es decir, cada vez hay más pinchazos, hay más casos y asusta. Y no solamente por mí, sino por las demás. El pánico a la sumisión química sigue creciendo. Pese a que se han producido 63 denuncias y no consta ningún caso de robo o agresión sexual, el debate sobre los pinchazos ha pasado a formar parte de nuestro día a día. Por eso, todos esperaríamos que ante la alarma social se promoviesen las denuncias e investigaciones de los cuerpos policiales. Sin embargo, si acudimos a las redes del Ministerio de Igualdad, lo que propone no es esto. Lenguaje frívolo, protección únicamente de la mujer, disfrute del baile y la noche y puntos violeta que en ningún caso pueden dar asistencia sanitaria. Por la cual también los centros de ocio nocturno van a distribuir y a convertirse en puntos violeta, por tanto en lugares seguros y donde todo el mundo tenga una información accesible. Eso sí, ni una sola recomendación de contactar directamente con las autoridades. La Fiscalía General del Estado debería actuar ya contra esta mujer, porque ha traspasado todos los límites. Con cada estrategia pone en peligro a miles de niñas. Si notas un pinchazo en una discoteca, marca inmediatamente un número de emergencias policial. Incluso desde las discotecas se muestran incapaces de frenar el aumento de este tipo de agresiones. No tiene sentido, es decir, tenemos los equipos profesionales necesarios para hacerlo, lo que no tenemos es un respaldo jurídico para que ellos, sin invadir la ley de seguridad privada, puedan tener dentro de sus funciones la responsabilidad de estar pendientes de que estas situaciones no ocurran. Y desde los medios de comunicación, la línea es similar a la del gobierno de coalición. No sabemos quiénes realizan estas agresiones, y la policía solo ha detectado sustancias químicas en una investigación, pero todo relato necesita un culpable. Y más para justificar los más de 20.000 millones que se destinaron este año al Ministerio de Igualdad. Que es un acto machista, como bien ha dicho la ministra, porque esto no va de diversión, esto va de que me burlo de ti, no me río contigo, me río de ti, del miedo que genero y de la humillación. Es un acto de superioridad y de poder. Está ocurriendo que muchas chicas van a locales de ocio a pasárselo bien a las discotecas y hay alguien que les pincha. Ese es el fenómeno. Como suele ocurrir cuando los medios generalistas brindan así este tipo de informaciones, el miedo ya se ha apoderado de los más jóvenes. Y es que, pese a la desinformación existente, tienen claro quién es el culpable, el hombre. Eso sí, de lo que existen más dudas es de las medidas que se deben tomar en caso de enfrentarse a estas situaciones. Pues la verdad es que hay poco que añadir, pero sí es cierto que los informes que llegan del Reino Unido, de toda la situación que se produjo con más de 1000 denuncias el pasado año, si hablaban de que, siendo real, que más del 80% son denuncias presentadas por mujeres, también existían pinchazos, cerca de 200 creo que según el informe de la policía del 2021, también existían esos pinchazos o denuncias de pinchazos en los hombres. Y evidentemente, ya nos decía ayer Tito Pajares, que en los ambientes gays se están produciendo también pinchazos entre los hombres, con lo cual es difícil definir si estamos creando una bola de nieve, si estamos contribuyendo a ellos, estamos contribuyendo al miedo. Lo que sí parece claro, Javier, es que lo de los puntos estos morados es... Puntos violetas. Los puntos violetas tampoco solucionan nada. Es decir, si alguien siente que le han pinchado, lo que tiene que hacer, como decía la policía, es llamar a la policía o ir a un centro médico. El otro día discutía por Twitter con una firme defensora de los puntos violeta, porque dice que desde esos puntos puedes llamar. Bueno, está bien si llegas. Y que entiendo que el agresor o el supuesto agresor o agresora entienda que mientras tú estás ahí estás a buen resguardo, ¿no? Que tiene que esperar a que tú hagas la llamada. Obviamente eso no es así, ¿no? Es una nueva política más de este wishful thinking, de pensamiento progre, pensamiento buenista, en el que pensando que a la gente que va a cometer ese tipo de cosas, de comportamientos va a tener, le va a frenar un hecho de que haya un punto violeta, ¿no? Es cierto que desde un punto de vista
de marketing, volvemos a lo mismo, la visibilidad está ahí. Pero a la hora de la verdad, aquí tienes que llamarles a la policía, ¿no? Pero también, como dices tú, hay un cierto alarmismo. No sé si es por la temporada estival de verano, si es porque el miedo vende, entonces el miedo al COVID, al contagio ya ha descendido y por lo tanto nuevamente hay que evitar que la gente vaya a las discotecas y sociabilice, o simplemente es para continuar con esta campaña de preparación, ¿no? La famosa ventana de Overton. Creamos la sensación de X situación para, con el paso del tiempo, hacer un cambio político. Entonces, vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto a nivel legislativo, bueno, porque entonces quizá podemos entender que hay un Reino interés Unido detrás. y en Francia, María, no parece que al final haya habido grandes cambios legislativos. Pero ya se ha sentenciado igual que aquí que los que pinchan son los hombres, ¿o no? Porque si no sabemos quién pincha, porque no ha tenido consecuencias... Es que no hay un perfil de claro, agresor. pero no ya si es, mujer, pinchan si los si hombres y lo inmigrantes. sentencian hasta desde perfiles políticos. Mujeres son pinchadas por hombres, no. No Contaba Tito necesariamente. ayer, que tú lo Claro. recordabas, que en los bares de ambiente también ha habido pinchazos. Ahí entiendo que los que pinchan sí son hombres, sí son bares de hombres, pero en las discotecas en las que han pinchado a mujeres y a hombres, no sabemos quién les ha pinchado. Es que las víctimas como no lo de lo sumisión saben. química, Pero ya hemos decidido no que ha han habido sido los sumisión. hombres. Y luego el mensaje de los puntos violeta no solo es que sea muy frívolo, es que es muy peligroso. Es que desde el Ministerio de Igualdad animan a las mujeres a que si sospechan que van a sufrir una agresión o que las han drogado, no sé si con sumisión química o con qué, que se vayan al punto violeta. Hablar con unas tipas que ha colocado el Ministerio de Igualdad o el organismo de turno, que son iguales que las del Ministerio de Igualdad, que ya te van a decir, pues te ha agredido... No, llama a la policía, y me parece muy raro que la policía no lance un mensaje más contundente. Ayer decían que llamen a la policía, no, que desmientan en todas partes, a todas horas, al Ministerio de Igualdad, porque lo que está en juego es la salud y la seguridad de las mujeres. Que les digan que no, que nada de puntos violetas, que si solo hay no busques pinchazos, un que eso puñetero no... punto violeta, que cojas el teléfono y llames a la policía o te metas en la comisaría que tengas cerca, ya, luego ya irás al hospital, pero busca a la policía, nada de puntos. Ayer en la entrevista que hacía nuestra compañera Tito Pajares decía una cosa que yo creo que es la más importante de todo lo que estamos viendo estos días, y es que, uno, el Ministerio del Interior se ha negado sistemáticamente a reunirse con ellos para tratar cualquier tipo de problema, de lo que pueda ocurrir dentro de una sala, y dos, no tienen ningún tipo de capacidad dentro de la sala para registrar, no tienen ningún tipo de capacidad, es decir, están atados de pies y manos por el propio Ministerio del Interior, Javier. A ver, cualquiera que haya salido en discoteca sabe lo que puede pasar. Es cierto que hay discotecas en las que hay mayor control y menos control. Yo he visto una seguridad general bastante buena, es decir, cuando hay un problema suele ser más relacionado con violencia, ¿no? De que se ensalzan dos grupos o dos personas se peguen, intervienen y le sacan enseguida. Sí que hay un problema, obviamente, a la hora ya de pasar a algo más íntimo, como dices tú, cuando decía ayer de Tito, ¿no? No nos permiten cachar, más allá de lo que se ve, ¿no? O sea, no puedo realmente tener un control sobre lo que está entrando. Si veo un sospechoso no le puedo... Exacto. Quizá no se le tenga que dar esa potestad a los porteros de discoteca, a los de seguridad en discoteca, pero sí que hay una mayor relación. Al fin y al cabo, dentro de este cuerpo social en el que estamos, la interrelación o la correlación o el contacto entre cuerpos de seguridad a todos los niveles creo que tiene que hacerse, ¿no? La seguridad privada está hasta un punto, pero también la seguridad privada puede facilitar el acceso a los policías, incluso también la colaboración ciudadana. En mi caso, por ejemplo, a mí me robaron una vez un iPad y gracias al sistema de Apple pues encontré dónde estaba. No pude acceder al edificio, pero esa dirección se la envié a la policía. En principio decía no podemos hacer nada, al día siguiente estaba el iPad en la comisaría, porque habían contactado con la persona que era de una empresa, entonces la amenazaron con despedir. En fin, agilizas el proceso. También es necesario que la población se involucre. El problema de los puntos violeta es que volvemos a lo mismo. Yo como individuo me quito el peso de encima, lo doy todo al Estado, el Estado tiene que protegerme y yo voy a un punto violeta y he hecho mi trabajo. No, quizá tú, como ciudadano, si ves algo tienes que colaborar, tienes que participar. Puede ser el problema que muchas veces la persona que ha colaborado ha acabado o bien en el hospital, como ese famoso joven al que le pegó una paliza y casi le matan, por ayudar a evitar una agresión, y que luego no está valorado socialmente. Aquí la iniciativa privada en todos los sentidos está penalizada, también a la hora de la defensa. Podemos relacionar esto ya si quieres más allá con el tema de la defensa personal, es decir, porque una mujer no puede... Yo soy partidario de portar armas, en mi caso. ¿Por qué una mujer no puede portar armas para defenderse a sí misma? Bueno, de hecho está, creo, si no me corregís, está prohibido hasta llevar los sprays de pimienta, que todo el mundo lleva porque los compra por internet.
No, Sí, hay una hay serie de- un sí, hay modelo varios- hay concreto que varios está tipos, aprobado sí. en España, pero sí. Claro, pero igualmente eso ya está penalizado, es decir, porque la ley está de la agresión, es decir, yo tengo que defenderme en relación o exactamente con la misma fuerza con la que soy agredido. Eso nos lleva a precisamente lo que ocurre, a una indefensión absoluta de la ciudadanía. Yo si veo algo de esto en una discoteca, si actúo por impulso para defender a la persona que está siendo agredida, lo último que estoy pensando es lo que me pueda pasar. El problema es que después igual incluso la culpa es tuya por interceder en esa defensa. Yo creo que mucha gente que ahora lo vemos a diario en las redes sociales graba agresiones es porque no se atreve a intervenir. Exacto, no, y sobre todo porque Todavía luego tienes que demostrar que tú no has usado una fuerza pero no tanto más por eso, sino por las consecuencias. Es decir, si cuando vemos una manada de menas robar a una persona en la calle y nadie hace nada, eso suele ser por mucho más miedo de que te pueda pasar algo. ¿Qué fue ese policía o una persona que casi le cortan la mano fue el verano pasado o hace unos meses? Además, lo emitimos aquí. Sí, le amputaron la casi mano con la mano, un machete en plena calle y la nadie gente estaba grababa. haciendo nada, ¿no? Y es eso, es el doble mensaje de, por un lado, si haces algo es tu culpa, porque te ocupas de esa agresión, y por otro lado, lo que me pueda pasar. Y ahí está. El problema es que, obviamente, eso, el agresor o el grupo criminal lo sabe y juega con eso. Juega con que el ciudadano normal nunca va a hacer absolutamente es que nada. cuando ves una manada de... Yo no la he visto nunca, gracias a Dios, pero es que ha pasado hace muy poquitos días en Torrelodones. Si una manada de 10 menas pega una paliza a un chico de 15 años que se metió a defender a su hermana, a la que estaban acosando, es que yo entiendo que la gente, si se ve en inferioridad, no se meta, porque es que sabes que te van a matar. Entras en modo kung fu Hombre, pero hasta un límite. Pero hay gente, cuando en otro sitio, pero o en otras hay gente que circunstancias, o en habiendo otro tiempo, superioridad serías un numérica héroe. en plazas hemos visto robos de uno contra uno sí, y la sí, gente sí. se pone a grabar en vez de ayudar a la persona a la que están robando, y es porque luego tú tienes que demostrar que no usaste más fuerza de la necesaria. Pero es que mira el señor, que creo que ya no está en la cárcel, el de Ciudad Real, pero se ha tirado 10 meses. Si no me equivoco, sigue. No, creo que salió. Pero bueno. Pero hace nada, hace semanas, ha estado casi un año en prisión por defender su casa. Con respecto a lo que tú decías de la policía, habría que abrir el tema de la defensa a personal. lo que decía María, de una implicación de la policía aclarando más la situación, pues lejos de eso, creo que la Ertzaintza va a introducir efectivos de paisano ahora porque empiezan las fiestas de Vitoria, las fiestas de la Virgen Blanca y demás, y va a introducir elementos de paisano a ver si localizan a alguien. O sea, si esto desde luego no va a contribuir a la paz, pero bueno, ahora ya empiezan todas las fiestas en verano en todas las ciudades, así que... A ver, alarmismo ya se ha creado. Y los políticos han sido los primeros interesados en que se crease, porque así ya podía hablar el Ministerio de Igualdad de nuevos protocolos, supongo que de más inversión para los pinchazos, y entonces, pues, claro, la gente entre que tiene miedo y alguien le dice, no, pero ya lo vamos a solucionar así, dice, bueno, pues sí, claro, algo habrá que hacer, que es como lo de las medidas de distanciamiento en la pandemia, que no estaban justificadas, pero la gente decía, bueno, pues es que algo habrá que hacer, y con eso juegan los gobiernos porque se han dado cuenta de que funciona muy bien. Estas batallas de Twitter, ¿no? El tema de la luminosidad, a menos luz, más... ¡No lo mentes! A menos luz, no lo menciones. A menos luz, más capacidad bueno, más posibilidad de que haya ciertos crímenes, pero es que esto es 2 más 2 No, pero es 4. es que dices eso en Twitter y te amenazan de muerte. No, es que luego la gente dice que el problema no son las luces, el problema es el hombre como ser. No, el problema es el que ha mencionado que con menos luces habrá más delincuencia y más agresión. No, por eso, pero el problema que tiene esa gente en la cabeza es el hombre. Entonces, aquí es curioso, ¿no? ¿Cuál es? ¿Pero qué hombre? ¿De dónde viene ese hombre? ¿Cuál es el sustrato social? Es decir, creo que hay una serie, cada vez que hay un crimen... No es un problema de sustrato social, sino de origen. A ver, los criminólogos es lo que hacen y creo que es interesante, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué una persona comete este crimen? ¿Cuál es el sustrato social? ¿De dónde viene? ¿Qué experiencias vitales? ¿Posibles traumas? Y eso nunca se analiza en ese tipo de cosas.